Les saludo con el gusto de siempre. En esta ocasión veremos un ejemplo de lo que es la solución de un diseño en bloques completos al azar, que también lo podemos encontrar abreviado como un DBCA. El ejemplo fue tomado del libro de Gutiérrez Pulido, Análisis y Diseño de Experimentos. También podemos encontrar apoyos en los libros que se encuentran en la pantalla. El ejemplo consiste en la comparación de 4 métodos de ensamble A, B, C y D. En esos 4 métodos de ensamble se identificó que los operadores pudieran ser un factor que pudiera influir en los tiempos de los métodos de ensamble, por lo cual se decidió considerarse como un bloque. En la pantalla podemos ver las lecturas que se registraron y de donde partiremos para resolver nuestro ejercicio. Esos datos nosotros los pasamos a una pantalla de Excel o mejor dicho a una hoja de cálculo en el programa de Excel, para lo cual nosotros necesitamos sacar las sumatorias tanto de los renglones como de las columnas. Esto es algo muy sencillo en Excel. Aquí debemos de tener cuidado de que solamente se registren o se sumen los tiempos. Al final sacamos una sumatoria total. Nuestro objetivo en este caso es llegar a una tabla nueva como la que se ve en la pantalla, para lo cual debemos de resolver las fórmulas que tenemos en el lado izquierdo. Son muy sencillas de sustituir, para lo cual iremos ejemplificándolo paso a paso. Muy bien, la primera que vamos a sustituir es la suma de cuadrados del tratamiento, es esta que se encuentra aquí. Si nosotros observamos, ocupamos el valor de B, el valor de N, y en otra fórmula, en la suma de cuadrados del bloque, ocupamos el valor de K. Vayamos definiendo estos valores. Primeramente, B me dice que es el número de bloques. En este caso yo tengo 4 bloques, que es el número de operadores. K se refiere al número de tratamientos. Mis tratamientos es lo que me interesa a mí comparar. En este caso son los métodos y también tengo 4. Y N mayúscula se refiere al número de datos tomados o las lecturas realizadas desde el inicio. En este caso son 16. Muy bien. Ahora sacaremos la suma de cuadrados de los tratamientos. Esta suma de cuadrados de los tratamientos me dice que es cada uno de los tratamientos o de la suma de los tratamientos elevado al cuadrado. Esto quiere decir lo siguiente. Voy a elevar, estos son mis tratamientos, estas son mis sumatorias de tratamientos. Voy a elevar cada uno de estos datos al cuadrado. Y esos datos los voy a dividir. Me dice aquí que es entre B. Selecciono la casilla donde tengo el valor de B. Cierro mi paréntesis. Y a todo esto le voy a restar la suma de todos los datos elevado al cuadrado entre N. Esto es lo siguiente. Muy bien, aquí tenemos nuestra suma de cuadrados de los tratamientos. Ahora continuaré con mi suma de cuadrados de los bloques.
La suma de cuadrados de los bloques me indica mi fórmula, que es cada una de las sumas de los bloques, o sea, cada una de las sumas que tengo yo en los renglones. Este es mi bloque 1, aquí está mi sumatoria, bloque 2, aquí está mi sumatoria. Cada una de estas sumatorias las voy a elevar al cuadrado. Como a continuación lo voy a hacer. Y esto lo voy a dividir entre k. Y a esto le voy a restar la suma total elevado al cuadrado y dividido entre el número total de datos. Y aquí tengo mi suma de cuadrados del bloque. Ahora voy a calcular la suma de cuadrados total. Esta suma de cuadrados total requieren de que elevemos cada uno de los términos originales, o sea, cada uno de estos datos elevado al cuadrado y posteriormente sumarlos. Para ello voy a utilizar una función que se llama suma producto. Ustedes la pueden encontrar en todo, aquí en todo, escriben la S y van buscando poco a poco hasta que encuentren suma producto. Aquí está, le doy a aceptar. Matriz 1, selecciono esto, la matriz donde están los 16 datos. Y en matriz 2 vuelvo a seleccionar los datos. Le doy a aceptar. Bueno, aquí me indica que me cierre en automático la operación. Le voy a decir que sí, pero la voy a editar. Bueno, esta suma producto, si ustedes la ven, lo observan aquí en la fórmula, es la primera parte de mi fórmula. A ese resultado me falta restarle esta parte de aquí. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a poner menos, voy a abrir un paréntesis, va a ser esto elevado al cuadrado entre 16. Le doy enter. Muy bien, nos hace falta solamente sacar la suma de cuadrados del error. Esta suma de cuadrados del error es muy sencilla de obtener. Aquí mi fórmula me dice que es la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados del tratamiento menos la suma de cuadrados del bloque. Entonces, suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados del tratamiento menos la suma de cuadrados del bloque, y esto me da este resultado. Muy bien, yo adelanté un poquito ya. Yo tengo armada ya mi tabla nova en donde voy a ir plasmando los resultados. Como ustedes pueden ver aquí en la fuente de variabilidad tengo los tratamientos, los cuales se refieren a los métodos de ensamble, el bloque, que es en este caso el operador, el error y el total. Solo voy a poner igual, voy a seleccionar suma de cuadrados del tratamiento, bloque, le pongo igual, selecciono la suma de cuadrados del bloque, suma de cuadrados del error, hago lo mismo y lo correspondiente con la suma de cuadrados total. Los grados de libertad. Aquí mi tabla me apoya y me dice que es para los grados de libertad de los tratamientos es K-1, entonces le pongo igual, K-1, posteriormente es B-1, posteriormente me dice que es K-1 por B-1, quiere decir que multiplico estos dos, y al final me dice que es N-1. Aquí tengo yo mi tabla nova. Bueno, continuando, me dice que es el cuadrado medio. Los cuadrados medios es dividir la suma de cuadrados entre sus grados de libertad.
y esto yo lo puedo arrastrar, y aquí tengo yo los cuadrados medios. La F calculada es dividir el cuadrado medio, en este caso del tratamiento, entre el cuadrado medio del error. Para la F calculada del bloque, que en este caso es el operador, vamos a dividir el cuadrado medio entre el cuadrado medio del error. Aquí los tengo. La F crítica. Para la F crítica vamos a utilizar una función que encontramos aquí en Excel. Nuevamente puedo seleccionar todo. Voy a buscar una función que se llama dist f in, como la que se ve aquí en pantalla. Le doy a aceptar. Me pide una probabilidad. Esta probabilidad por estándar es de 0.05. Los grados de libertad que se utilizan, los grados de libertad 1, son los correspondientes al tratamiento, en este caso, que es el que estoy trabajando. Selecciono aquí. Grados de libertad 2. Los grados de libertad 2 se refieren a los del error. Y doy a aceptar. Esto yo lo puedo redondear. Aquí está. Nuevamente utilizo la misma función. Como ya la había utilizado, me voy a usar recientemente. Dist fin, le doy a aceptar. Probabilidad 0.05. Grados de libertad 1. Voy a tomar nuevamente los grados de libertad que se encuentran en el renglón. En este caso son los del bloque. Y en grados de libertad 2 selecciono nuevamente los grados de libertad del error. Le doy a aceptar. Redondeo y aquí tengo yo mi F crítica ya lista. Estos valores de la F crítica nosotros los podemos encontrar también en las tablas de la distribución F que se encuentra en cualquier libro de estadística. Primeramente debemos de observar que sea un F con un alfa de 0.05, grados de libertad 1 y 2. Ya habíamos visto que eran 3 y 3. 3 y 9, perdón. Ya hemos visto que eran 3 y 9. Aquí tenemos nuestro valor, que es 3.86. Bueno, antes de continuar con nuestro ejercicio, es importante recordar que este ejercicio que estamos realizando en este momento, diseño de bloques completos al azar, pertenece a familias de diseños para comparar tratamientos. Simple y sencillamente centrarnos en que nuestro objetivo es un tratamiento, pero ese tratamiento nosotros podemos considerar en nuestro experimento que puede haberse influido por otros factores, pero estos factores nosotros los consideramos como un bloque. Y un bloque, para hacer la referencia, es aquel el cual puede afectar nuestro diseño. El aplicar un bloque consiste en evitar cualquier tipo de sesgo que pueda afectar la comparación justa de tratamientos. Entonces, en este caso nosotros estamos agregando un bloque, lo cual viene a nuestro modelo estadístico a tener que nosotros encontramos como fuentes de variabilidad el efecto del tratamiento, el efecto del bloque y el efecto del error. Bueno, para ello es probar nuestras hipótesis, y la hipótesis nula nos dice que no hay diferencia entre ningún tratamiento, y nuestra hipótesis alterna nos dice que al menos uno de los tratamientos es diferente. Continuando con nuestro análisis, nos damos cuenta de que nuestros resultados para la F calculada, en este caso para el tratamiento es de 10.25 y para nuestro bloque es de 4.75. Nuestros valores en la F crítica 3.86. ¿Pero qué quiere decir esto? Primeramente, hagamos el siguiente análisis. Nosotros tenemos un valor crítico que divide en este caso, un ejemplo de cómo pudiera presentarse una distribución F,
y este valor crítico divide en dos esta distribución F, la región de aceptación y la región de rechazo, como ahora queda plasmada en la pantalla. Muy bien, hagamos la comparación. Ya tengo yo el 3.86, mi valor crítico, que divide en dos a esta distribución. Entonces ahora hagamos la prueba. Mi valor es de 10.25. Si sabemos que los valores de la distribución F inician en 0 y conforme van avanzando a la derecha van adquiriendo más tamaño, entonces quiere decir que el 10.25 que yo tengo aquí se encuentra del lado derecho, por lo tanto cae en la región de rechazo. Y yo mi conclusión aquí en este momento es: se rechaza la H0. Y para la siguiente es de 4.75 y del mismo modo caería del lado derecho en la región de rechazo. Por lo tanto mi conclusión sería la misma, rechazar H0. Muy bien. ¿Qué quiere decir rechazar H0? Para el caso de los tratamientos, quiere decir que efectivamente existe al menos un tratamiento o un método de ensamble que es diferente. Para el caso del operador o del bloque, quiere decir que efectivamente entre los bloques existe diferencia, y al haber diferencia entre los bloques afectan directamente los resultados de los tiempos de los métodos de ensamble. Por lo tanto, el bloque influye en los tiempos de los métodos de ensamble. Hasta este momento nosotros hemos llegado a la conclusión de si existe una diferencia entre los diferentes métodos de ensamble y si el operador o el bloque que se identificó desde el principio influye en los tiempos de los métodos de ensamble. Aún no hemos identificado cuál de los tratamientos es el que más nos conviene, pero antes de pasar a ese punto me gustaría hacer un comparativo con el valor P. Muy bien, entonces para poder nosotros hacer la prueba o realizar la prueba de hipótesis mediante un valor P, lo que debemos de hacer es convertir estos valores que obtuvimos de la F calculada a probabilidades. Para poderlas convertir a probabilidades, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una función aquí en Excel. Nuevamente nos vamos a todo, busco una función que se llama distribución F. Esa que la encontremos solita, que me dice que esta función está disponible para compatibilidad con Excel 2007 y versiones anteriores, o puede ser que utilice distribución .f.cd, cualquiera de las dos. Voy a utilizar la más reciente, le doy en aceptar, me pide que agregue esta que tenemos como una X, es el valor que voy a agregar de la F calculada, 10.25. Posteriormente, en grados de libertad 1, selecciono los grados de libertad que tengo yo en los tratamientos, y posteriormente los grados de libertad 2 van a ser los grados de libertad del error. Le doy a aceptar y aquí tengo un valor P. Lo puedo redondear un poquito. Bueno, voy a obtener el valor P para el bloque. Lo hago de la misma manera. Selecciono ahora el 4.75. Nuevamente los grados de libertad 1 van a ser los grados de libertad del bloque, grados de libertad 2, grados de libertad del error. Esto lo puedo redondear un poco. Y aquí tengo yo los valores P. ¿Pero qué quieren decir estos valores P o cómo los puedo yo interpretar? Muy bien. Primeramente, hacer mención que el valor que tengo yo, el área que tengo yo a la derecha, esta área de aquí, tiene un alfa de 0.05, el cual nosotros utilizamos para hacer nuestra prueba de hipótesis. Ahora que yo quiero hacer la prueba con este valor P, voy a iniciar a contar la probabilidad del lado derecho. Si esta probabilidad
es mayor que el alfa que yo destiné, quiere decir que la probabilidad caería en la región de aceptación. Pero si el valor P es menor que este alfa, quiere decir que caería dentro de este espacio. Entonces, si yo hago la prueba con este valor P, me da un valor P o una probabilidad de 0.003, quiere decir que cae en esta región, por lo tanto, cae en la región de rechazo. Esto nos vuelve a dar como conclusión que se rechaza la hipótesis nula. Y lo mismo ocurre con el valor P que obtuvimos para el bloque. El valor que nosotros obtuvimos, la probabilidad, cae dentro de la misma región de rechazo. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y caemos a la misma conclusión. Repito, si ese valor P que obtuviéramos aquí fuera mayor que mi alfa, entonces la probabilidad se iría acumulando, pero ahora hacia la izquierda, y si fuera mayor que mi alfa, caería en la región de aceptación, que ahorita no es el caso. Ahora veremos cómo resolver este mismo ejercicio en Minitab, para lo cual es importante que nosotros vayamos dándole un nuevo orden, ya que con Minitab nosotros trabajamos con columnas, por lo tanto debemos de ir acomodando estos datos. Primero voy a copiar esta columna de aquí, voy a pegar acá. Muy bien, lo que vamos a hacer entonces es ir acomodando nuestros datos. Como podemos ver, todos estos datos pertenecen al método de ensamble A. Por lo tanto, en la parte superior le voy a escribir método. Aquí voy a encontrar los A, posteriormente los B, C. Lo mismo va a ocurrir con los D. Vamos copiando. Y listo. Bueno, pero también estos llevan una relación con el operador. Los operadores debemos de tener mucho cuidado en la manera en que los vamos a organizar. Aquí es muy sencillo, simple y sencillamente debo de cuidar entonces, por ejemplo, este 6. Yo debo de tener aquí un tiempo, lo voy a poner como tiempo. Este tiempo de 6 pertenece al método de ensamble A y al operador 1. Bueno, entonces aquí debe de ir el operador 1. Este 9 pertenece al método de ensamble A, al operador 2. Pero bueno, aquí hay una secuencia que es fácil de predecir y de ir copiando. Ahorita simple y sencillamente al final vamos revisando. Por ejemplo, podemos revisar este que se encuentra aquí, que es este tiempo que es 13 y se encuentra en el método de ensamble D, y pertenece al operador 2. Aquí está. Entonces ya todos están ordenados. Cada tiempo tiene un método de ensamble y un operador asignado, y estos se debe de respetar. De lo contrario, nuestros resultados van a estar erróneos. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a estadísticas, nos vamos a donde dice ANOVA, a modelo lineal general, ajustar al modelo lineal general, y en este modelo lineal general nos pide cuál es la respuesta. La respuesta o nuestra respuesta es nuestro factor en el cual estamos registrando nuestros datos, se encuentran en la columna de tiempo. Le doy doble clic. Los factores que yo voy a considerar, bueno, es el operador y es el método. En este caso estoy considerando tanto el tratamiento que quiero analizar
como el bloque que se está considerando puede influir. No voy a mover ninguno de los datos que tengo en las diferentes opciones que me da Minitab. Simple y sencillamente le doy a aceptar. Muy bien. Voy un poquito más arriba. Y lo que me interesa a mí es revisar esta tabla ANOVA, que es la misma tabla ANOVA, y encuentro los mismos resultados que fuimos obteniendo elaborándolo en Excel. Esto me permite a mí revisar o corroborar los datos que obtuve en Excel. Para yo verlo, esta diferencia gráfica, me voy a apoyar de dos gráficas. Aquí en estadísticas voy a donde dice ANOVA y voy a donde dice análisis de medias. Selecciono. Bueno, yo aquí ya tengo seleccionado. Es posible que cuando ustedes lo hagan desaparezca este recuadro vacío. Donde dice respuesta, selecciono el tiempo. El factor 1 ya tengo seleccionado el método, pero si ustedes no lo tienen, le dan doble clic a método y solamente voy a trabajar con estos dos. Me voy a donde dice aceptar. Lo demás lo dejo tal y cual está por default. Le doy a aceptar. Y en esta gráfica lo que a mí me permite ver es cuál es el método de ensamble que dura menos tiempo y también cuál es el que más tiempo dura. Recordemos que lo que estamos evaluando en este momento son tiempos. Lo que nos interesa es disminuir esos tiempos. Por lo tanto, el método de ensamble A es el que aparentemente nos da un mejor resultado. ¿Por qué digo aparentemente? Recuerden que en la estadística existe el concepto de una diferencia significativa. Esto quiere decir que con el paso del tiempo se va a hacer notoria esa diferencia, porque también puede ser que con el paso del tiempo esta diferencia que pudiera marcarse evidentemente, bueno, pues con el paso del tiempo pues esta diferencia se pudiera hacer más corta y en realidad no existiera una diferencia a largo plazo. Pero bueno, si hablamos de una diferencia significativa, quiere decir que aunque sea a largo plazo, la diferencia se va a hacer notar. Muy bien, entonces nos vamos a apoyar de una gráfica más. Estadísticas, ANOVA, modelo lineal general, comparaciones. Muy bien, la respuesta es tiempo. Aquí la dejamos. El tipo de comparación, voy a seleccionar con un control. Nosotros vimos un método de comparación que es el método DONET. Selecciono DONET. Y aquí es probable que ustedes no tengan esta C remarcada, por lo cual le voy a dar doble clic para que me aparezca esta C. Muy bien. Y posteriormente me dice que seleccione un tratamiento que será mi tratamiento control. Como me interesa saber qué diferencia significativa existe el A con el resto de los métodos de ensamble, voy a seleccionar como un elemento de control el tratamiento A. El resto lo dejo como me lo da por default y le doy a aceptar. Muy bien. Ahora voy a analizar un poquito las dos gráficas que tengo en la pantalla. Primeramente, yo aquí identifiqué que la que menos tiempo duraba en promedio es el método de ensamble A. Y posteriormente, ya aplicando un método que me permite comparar los tratamientos de una manera significativa, yo puedo darme cuenta que entre B y A, como pasan por el cero, entre B y A no existe una diferencia significativa, más bien en cambio sí la existe entre C y A. Y también la existe entre D y A. Y bueno, si yo aquí lo puedo ver, A y B están cerca. Pero A con C, pues sí existe una diferencia, bueno, sí, aquí me marca una diferencia. Entre A y D también me marca una diferencia. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que existe una diferencia significativa entre A y C, asimismo entre A y D.
pero no existe una diferencia significativa entre A y B. Quiere decir que estadísticamente son iguales, para lo cual, si yo quiero disminuir los tiempos, yo puedo seleccionar el método de ensamble A o el método de ensamble B. Si yo tengo esta situación y yo sé que estadísticamente no existe una diferencia significativa, yo puedo tomar algún otro criterio y seleccionar entre A o B, a lo mejor el que me cueste menos, no sé, el que utilice menor personal, pudiera ser algún otro criterio, pero definitivamente ya el tiempo se vuelve secundario porque vemos que entre A y B no existe una diferencia significativa. Bueno, con esto, con estas dos gráficas nosotros podemos darnos una idea de cómo podemos nosotros seleccionar alguno de los tratamientos que nosotros hayamos decidido comparar. Esto es de mucha ayuda porque de manera visual es más práctico o más fácil entenderlo y del mismo modo explicarlo en caso de que ustedes en algún momento se lo tengan que proyectar o exponer a alguien para darles a entender cuál es la forma en que los resultados que acabamos de obtener se interpretan. Pues quedo a sus órdenes, estos son mis datos por si alguien desea obtener un poquito más de información al respecto, quedo a sus órdenes. Muchas gracias.